Estamos con el tema de que a México lo están asfixiando económicamente y esto no es algo que vayamos a mantener como en un nivel macro de análisis. O sea, no es algo como algo que no se siente en el día a día, ¿no? Que no se siente en el, pues, digamos, en el diario del mexicano promedio, se siente. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ISPA, aquí en México, con esa alianza se llegó a la conclusión de que aumentó en este último mes, o sea, en junio 2025, aumentó la canasta básica más de lo normal. De hecho, aumentó 13.32 pesos en promedio en todo el país. Ahora, esto a lo mejor para mucha gente que nos escucha, a lo mejor dice, bueno, pues no es tanto, ¿no? 13.3 pesos de aumento, pero la verdad es muchísimo, un aumento del 0.7% casi en un mes, ni siquiera en todo el año o en 2 meses o en un mes. Esto se debe evidentemente a la inflación generalizada que estamos teniendo no solo en México, sino en todo el mundo, pero también se debe al uso de las armas, que así le pusimos, de las armas tarifarias del gobierno de Estados Unidos hacia diferentes países, incluyendo México. Por si no lo saben, seguro ya lo saben, pero por si no, hace unos días ya Donald Trump se dedicó a enviar cartas a diferentes mandatarios del mundo exponiendo las razones por las cuales va a poner aranceles extras a las importaciones de esos países, incluyendo una carta a México, donde se decía que a partir del 1 de agosto va a haber 30% de arancel general a todas las importaciones de México y específicamente una del 17% desde ya al tomate mexicano que se acaba de anunciar. Y pues ustedes se preguntarán, bueno, el tomate, pues que es una verdura y ya, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, 1, 2 de cada 3 tomates en Estados Unidos son producidos en México. Entonces se viene un impacto importante en la canasta, pero de allá, la de Estados Unidos. Y por otro lado, aquí emplea más o menos a 500,000 de personas la cosecha del tomate. Somos pues realmente una potencia tomatera, por así decirlo, y pues nuestro principal mercado es Estados Unidos. No solo de tomate, sino de un montón de cosas. Entonces, lo que esto nos mueve o lo que nos debería llevar es a ver cómo México para fortalecer su mercado interno, porque pues es difícil por ahora imaginar que en el corto plazo podamos colocar estos productos en otros países, así como así. Por ahora se tendrían que colocar en racks mexicanos, pero pues ¿cómo lo vas a hacer si la canasta está inflándose de tal manera? Cuando el consumidor mexicano está gastando menos, cuando ya está comprando las verduras por pieza y no por kilos, que ya está sucediendo según esta alianza, o cuando se está yendo por marcas genéricas que normalmente no son producidas, no siempre son producidas aquí. Entonces, estamos en este contexto económico de la inmediatez. Ya se ha acabado el tiempo en el que los países hacen grandes tratados comerciales de libre comercio y que iban a durar décadas. Ya se acabó. Ahorita estamos en la inmediatez económica, en lo que, o sea, cada vez de repente Donald Trump dice, "Ay, ¿sabes qué? Te quito los aranceles, luego te pongo más". Y no es el único país, así son todos. Entonces, bueno, la mayoría de este tipo de gobiernos que está alineado al soberanismo, como Donald Trump. Entonces, bajo este efecto, estamos viendo cómo México está literalmente siendo asfixiado económicamente por esta coyuntura internacional, por este uso de armas tarifarias, como si fuera una guerra, literalmente, para intentar asestar golpes causados por aristas políticas, por diferencias políticas. ¿Cómo le vamos a hacer para que México no se siga asfixiando económicamente? A lo mejor no tenemos la respuesta nosotros, pero sí creo que podemos dar un análisis de cuál es la causa realmente raíz de que estemos en este golpeteo político con guantes económicos. ¿Cuál dirías, Isma? Sí, fíjate que yo creo que es una manera en que Estados Unidos está
tratando de ajustar las riendas de lo que es su liderazgo, el cual Trump mismo lo ha dicho, ha venido decayendo, ¿no? Desde que él menciona que fue el gran error de los Estados Unidos como país el que no se haya reelegido a Donald Trump y que haya quedado Biden, de lo cual pues hay ahí siempre la polémica de que él defiende que fue un fraude o que fue un tipo de argucia, ¿no? Legal o electoral la que se hizo ahí en Estados Unidos y que por eso Estados Unidos está como está, porque la economía que hoy se encuentra activa en los Estados Unidos o todo este tema de problemas políticos, sociales y económicos es derivado de esa falta de continuidad de sus propuestas de 2017 y evidentemente ese interludio entre su actual administración y la anterior, donde Biden y los demócratas pues fueron los que gobernaron. Por no mencionar que él destaca que durante décadas se desindustrializó a los Estados Unidos y se generó una suerte de un mal negocio, por decirlo así, al exportar el capital de los Estados Unidos en el sentido estricto de sus inversiones y hacer de alguna manera más rentable para los propios empresarios y grandes capitales el que al producir o manufacturar fuera de los Estados Unidos había una mayor ganancia, un mayor margen de ganancia en los capitales, ¿no? Propios de dichos sectores. Entre ellos, pues podemos mencionar infinidad, automóviles, que es lo que podemos ver incluso en México, como hay estos Stellantis, como está también el tema de Honda, etcétera. Digo, por mencionar que México es un hub automotriz. Muchos países siguieron este modelo de globalización, ¿no? Japón, China, incluso también con algunas cosas, porque evidentemente China en ese transcurso de poderse convertir en el gran gigante que es hoy, no solo ya manufacturero, porque pues es el King of Kings o este rey de reyes, ¿no? En cuestión de manufactura, pero también en cuestión tecnológica, porque evidentemente estaban atrasados en algún punto y hoy están tratando de pelear contra Estados Unidos en el tema de la supremacía de tecnología de punta como inteligencia artificial. Entonces, todo esto lo interpreta Donald Trump como una forma en que los Estados Unidos están perdiendo su liderazgo, la relevancia que antes tenían y el poder y el control de poder establecer agendas internacionales, porque evidentemente, y esto es lo que más acusa, esto es una suerte como de desventaja que se operó por décadas por parte de las administraciones a lo largo del tiempo en los Estados Unidos. Se cedió demasiado, entre ello mucho crédito financiero a otros países, incluso de buena voluntad, entre comillas, ¿no? En cuestión de armamento para poder sostener ciertos conflictos, etcétera. No que no fuera el interés de los Estados Unidos que dichos conflictos estuvieran a ras, ¿no? Para poder sentir que obviamente hay dominancia en ciertas regiones o en la mayor parte del mundo, de ahí que haya tantas bases militares de los Estados Unidos como prueba de ello, de esa dominación militar y geopolítica, pero en algún punto todo eso se vuelve muy desgastante porque hay que sostenerlo, ¿no? Entonces ahorita vemos un Donald Trump dejando de lado este apoyo masivo y restricto que había a lo largo de las décadas para apoyar a socios y colaboradores, entre ellos la OTAN, Europa, incluso países de Medio Oriente. Y entonces lo que Estados Unidos quiere hacer ahorita a través de estas presiones arancelarias que cabe de decir, creo que es la primera vez que se logra un récord en recaudación por aranceles. Es decir, si está cumpliendo con una de sus promesas, que era que esto iba a generar un superávit, evidentemente en ese rubro, pero difícilmente va a contrapesar, al menos ahorita es lo que están checando analistas y también economistas, que sería muy complicado poder, digamos que voltear y girar el hecho de que tú como ciudadano ya no pagues o residente tantos impuestos y que ese impuesto cobrado a países de manera externa sea tan agresivo que pueda compensar esa subida de impuestos y liberalice la economía de los Estados Unidos al hacer que si un ciudadano promedio en los Estados Unidos ingresa, por decirlo así, 2.500, $3.500, al reducírsele ciertos impuestos, al también liberar un poco el tema de las regulaciones y la innovación, crearía un shock económico que en un primer momento yo creo que daría un bajón y después rebota. ¿Por qué? Porque la gente en vez de estar pensando que se va a tener que guardar su dinero durante un año para poder pagar al final del año en sus formas, ya dependiendo si sean independientes o no como trabajadores en Estados Unidos, los impuestos, pues entonces mejor te los gastas.
en vez de estar pagando el 20-15%, si te lo reducen a que solamente pagas el 7, el 5, por ejemplo, en Texas, hay un esquema bastante laxo en cuestión fiscal, comparado con otros esquemas mucho más duros fiscalmente, como lo pueden ser California, incluso Massachusetts, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más recepción y cobro de impuestos sumados a los oficiales federales, ¿no? Pero en ciertos estados se está desregularizando esto, se está haciendo fiscalmente más laxo, Texas, Florida, etcétera, y por algo también todas las empresas están mudando para allá, para estos territorios, sobre todo en California. Ahora, con este preludio, entrando en materia, ¿por qué están acusándonos el recibo de la factura con los aranceles? Bueno, para mí, esto es una estrategia más para poder negociar temas mucho más profundos y definitivos en la relación México-Estados Unidos. Es decir, es una moneda de cambio, no quiere decir que no nos van a cobrar más aranceles, porque yo creo que eso va en serio, pero sí para tener un mejor entendimiento, por decirlo así, entre un socio y un vecino que siempre ha estado ahí junto de ti, pero que de aquí en adelante yo creo que va a tener que dar más el brazo a torcer todavía. Eso es lo que en mi percepción está ocurriendo. Suena muy fuerte, porque lo es, pero leyendo como que todos los movimientos que está haciendo ahorita Estados Unidos en términos generales, como su política exterior, sobre todo con socios comerciales, es poder enrocarse, por decirlo así, si estuviera alguien jugando ajedrez, está haciendo el movimiento de proteger a tu rey con una torre. Esa torre significa retomar de alguna manera y de forma exigente o hasta violenta el liderazgo regional y de influencia que tienes con los que todavía están demasiado cerca de ti como para poderse ir al otro lado, que significa irse a Oriente o a China. Sí. Y entonces los tienes que forzar, tienes que obligarles a que te entreguen el tributo, que eso es a manera, si nos vamos a la civilización romana, ¿cómo es que el imperio romano creció tanto? Bueno, pues porque cobraba tributos de estados conquistados. Esos Sí. tributos se ocupaban para poder seguir desarrollando carreteras, para poder incrementar el ejército, etcétera. Sin esos tributos o esos aranceles, por decirlo así, ese diezmo, ese impuesto, no podría haber sustento del imperio. Y lo que está ocurriendo con Estados Unidos es que si no hay esa subida de aranceles, no podría haber bajada del cobro de impuestos para una población que está hasta cierto punto presionada porque la calidad de vida ha ido bajando, porque hay una inflación que está repuntando gravemente en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Pero entonces aquí lo que quiere hacer Trump es una jugada del paso de la muerte, le llamo yo, que se le está jugando toda. Se está jugando que pueda bajar tanto esos impuestos que la gente pueda volver a votar por los republicanos, efectivamente porque les cumplió y porque pueden volver a renovar un coche cada año o cada 2 años, irse de vacaciones, comprar como nunca antes, como en los 70s o en los 80s, poder adquirir casas, etcétera. Y de esto va el Big Beautiful Bill o esta gran iniciativa, ¿no? Que pasó fiscal, que sí se va a endeudar a Estados Unidos, pero lo que está pensando él es que, ok, sí nos vamos a endeudar, pero va a haber forma de matar esta deuda en el muy corto plazo o en el mediano plazo y va a estar controlado, porque ese boom económico que va a tener los Estados Unidos en los siguientes, yo diría del 2027-2028 hacia adelante, van a compensar el apalancamiento superior que está haciendo Estados Unidos, es decir, un double down, una doble apuesta, triple apuesta de endeudamiento y apostando a que esos socios comerciales van a pagar esa deuda, quieran o no, porque al final entonces si no, no tienes acceso a un mercado de consumo tan importante y tan grande como lo es el de Estados Unidos, no por cantidad de población, sino por hábitos de consumo. Sí, así es. Y creo que esa es la razón por la cual este tema de los BRICS, ¿verdad? Ha sido tan, pero tan golpeado por el gobierno de Donald Trump, porque realmente este boom económico que en teoría, se viene de Estados Unidos, como bien señalas, depende mucho también de la fortaleza del dólar a nivel mundial. La fortaleza, me refiero, bursátil, ¿verdad? En cuestión bursátil. Por eso es tan peligroso para Estados Unidos que los BRICS creen su propia divisa, porque como lo ha hecho ya China, ¿no? Por ejemplo, lo ha hecho recientemente con Laos, con Vietnam también, que ya pueden comerciar sin usar dólares, ¿no? Ya pueden comerciar en sus respectivas monedas. También se anunció un acuerdo similar entre Brasil, que es la gran potencia latinoamericana a nivel económico, para poder comerciar con China
con reales y con yuanes, es decir, están dejando de lado al dólar y por eso es que Estados Unidos, bueno, que Trump en este caso, pues lo supo leer bien, o sea, él no es tonto, como muchos a lo mejor creen, es una persona que se está demostrando sumamente astuta para estas cuestiones, porque supo leer cómo puede golpear a Estados Unidos esta integración del sur global para poder mantener la fortaleza del dólar, que realmente es su principal fortaleza como país, es su principal fortaleza incluso en cuestiones de seguridad nacional. ¿Cómo? Pues a través de tarifas, a través de aranceles, a través de amenazar, amedrentar, como un vil cobrador de banco, por ejemplo, a los países de, de talla mediana o de economías un poco menos, digamos, fuertes a nivel interno, para que sigan haciendo negocio con Estados Unidos. Y uno de esos ejemplos es México, perfectamente. Entonces, México, digo, además de ser un aliado estratégico y demás de Estados Unidos, pues al fin y al cabo, nuestro mercado principal sigue siendo el Estados Unidos. Y por eso es que asustan estas medidas. Se sabe, por ejemplo, de estas grandes automotrices, ¿no? Como Chevrolet, que ya suspendieron labores en sus plantas en México, en Silao específicamente en este caso, porque a lo mejor van a pasar la producción de la Silverado y de la Cheyenne a Estados Unidos otra vez, ¿no? Esto no es algo quizás solo capricho económico de Trump y ya sabemos perfectamente, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en el podcast, que se viene un gran conflicto militar entre la anglósfera, entre el G7, entre el mundo de Estados Unidos, contra los BRICS, ya sea directamente o indirectamente en guerras proxy, como lo vimos en la guerra llamada de los 12 días por Trump entre Irán e Israel. Y pues para sostener una guerra necesitas manufactura, necesitas fuerza de manufactura y fuerza tecnológica ya en esta era, ¿no? Y Estados Unidos tendrá la tecnología, pero no tiene la fuerza de manufactura ya. Entonces, esto que está haciendo Trump es traerte otra vez las plantas a Estados Unidos para que en un futuro puedas cambiar de que en vez de producir Cheyennes y camionetas, produzcas tanques, ¿no? Produzcas aviones, produzcas cosas, incluso drones que te puedan ayudar en un conflicto con China, que básicamente es el principal manufacturero del 70% de las cosas que ves en el mundo. Entonces, esto que vemos en México, esta asfixia económica, no es solamente por el capricho de Trump, no es solamente una ocurrencia como muchos lo quieren politizar aquí en México, muchos, pues la verdad, gente que no tiene capacidad de análisis, que piensa que es culpa de un gobierno nada más o de la historia de los gobiernos desde el 2000 para acá. Esto es culpa y realmente obedece al escenario internacional en el que estamos viviendo, a este escenario de inmediatez económica, de inestabilidad política y de incertidumbre, francamente, ¿no? Sí, y fíjate que yo lo veo incluso así. Es una, como bien dices, una preparación para un conflicto mayor. Eh, Tú no te puedes preparar de un día para el otro, ni en un año para el otro. Evidentemente, todo esto se está haciendo muy rápido porque el conflicto viene fuerte y viene rápido en términos globales. Un movimiento rápido son 5 años, 3, 5 años. Eso es muy rápido. Eh, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que ocurre normalmente en conflictos grandes y lo que pudimos ver en la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso hablando sobre el tema de Estados Unidos, para retomar aquí el tema bilateral de ambos países, es, ¿qué pasó cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial? No sé si muchos recuerdan, mi abuelo se fue a trabajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había visas de trabajo especiales para suplir en los trabajos a la gente que se había enrolado en los Estados Unidos para unirse al ejército e ir a luchar contra los alemanes. Yo aquí veo algo similar. Estados Unidos sabe y que tiene la capacidad, y ahorita también de alguna manera sin querer politizar, ni tampoco es un tema de si está bien o mal, porque aquí lo que hacemos es ser neutros y objetivos. Evidentemente tenemos también nuestra consideración moral, pero para tratar de ser más profesionales tenemos que hablar en términos pues, reales y crudos. Y es que ahorita está habiendo esta serie de deportaciones, en mi opinión, pues porque están tratando de hacer espacio para que gente de diferente tipo demográfico, quizás hasta más jóvenes, sean los que ahora entren a los Estados Unidos y que incluso se vuelva atractivo enrolarse al propio ejército de los Estados Unidos para luchar por los Estados Unidos siendo mexicano, evidentemente, como siempre se ha hecho con la promesa de poder alcanzar una ciudadanía posteriormente. Esto a mucha gente le parecería fenomenal.
De hecho, México tiene muy buen entrenamiento y tiene muy buena capacidad militar. Entonces, no dudo que incluso hubiera una suerte de colaboración, oficial o no oficial, en donde los propios ciudadanos mexicanos digan, me parece muy atractivo que me paguen el triple del salario de soldado que tengo en México para ir a trabajar en Estados Unidos haciendo prácticamente lo mismo, ya sea en mantenimiento de aviones, sea como un técnico en radiocomunicación, sea incluso como soldado empuñando algún arma. Esto viene después. Pienso que esto es algo que podría ocurrir, no lo descarto. Pero primordialmente en términos industriales o en sector económico, lo que yo veo es que Estados Unidos está abriendo una suerte de salvaguarda de línea de producción. México se va a convertir en la fábrica de los Estados Unidos cuando Estados Unidos entre en conflicto. Y México es y siempre ha sido el proveedor de materias primas para los Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que va a hacer es lograr los mejores términos, lograr en los mejores términos el acuerdo que más le convenga a él, evidentemente, porque este es un tema donde ya más allá de las buenas voluntades, el poder es el poder. Va a buscar en este momento tratar de dejar las bases firmes de esa capacidad económica, fiscal, financiera, que México pueda fungir como un rol de supplier o de proveedor de los Estados Unidos, como una economía plenamente industrializándose hacia una guerra. Esto ocurre, por lo tanto, en este sentido. Si Estados Unidos necesita que vuelvan sus fábricas de muchas cosas a su territorio, porque esto implicaría que mucha gente va a tener que irse a vivir al territorio de los Estados Unidos. Y también yo no dudo que en algún punto vaya a haber una demanda de migrantes. Ahorita hay una suerte de limpieza migratoria. No me gusta llamarle así, pero es lo que parece ser. Una suerte ¿Qué es lo que es? de expulsión, etcétera, ¿no? Con un cierto estatuto o con ciertos apegos legales o no legales. Eso finalmente es irrelevante porque lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. ¿Pero por qué está ocurriendo? ¿Para qué va a ocurrir? Bueno, yo creo que están haciendo un vacío de gente porque viene también una petición de gente diferente con ciertos atributos que sean mucho más convenientes para lo que viene después, para ellos. Sí, Con como más familias jóvenes. familias jóvenes, lo que hacen en Australia, lo que hacen en países que están queriendo poblarse de nuevo como Italia, etcétera, en donde te dicen que si tú tienes una familia joven o tienes pensado tener hijos, incluso te ponen la casa en ciertas zonas que están despobladas, o saben que el mexicano, con tal de tener un trabajo mejor pagado y mejor calidad de vida, está dispuesto a irse a un pueblito. Muchos migrantes en Estados Unidos no viven en las grandes ciudades. Muchos encuentran un trabajo mucho más estable en los poblados alejados donde ni siquiera hay competencia. Entonces yo creo que esta es una forma en que los Estados Unidos se puede reindustrializar fuerte con un socio comercial que todo el tiempo es mucho más fácil controlar el background de un mexicano que el de alguien viniendo de Yemen. A eso voy. Es mucho más sencillo tener una colaboración bilateral ahorita con este tema de los datos biométricos de México, con cómo ahora van a operar la nueva identidad, ¿no? Que vamos a tener, que ya no va a ser el INE, etcétera, sino que todo va a ser por huellas biométricas. Pues imagínate una estandarización de ambos países donde yo sea el que tiene el récord de virtudes o de defectos criminales o no, aquí y en Estados Unidos, porque va a haber un sistema plano de transparencia entre ambos. Va a haber un flujo migratorio muy posiblemente directo, con mucha más facilidad y con mucha más perspectiva de un crecimiento económico para ambos países. Pero no nos confundamos. Estados Unidos va a buscar el mayor beneficio siempre, porque el que está sosteniendo el mango del sartén es el que va a cocinar, siempre. Y nosotros vamos a estar a expensas siempre, en el sentido estricto de esta jaula geopolítica que se menciona mucho, de lo que sea el interés del grande, porque de alguna u otra manera tenemos que aceptar que hay una posición asimétrica de capacidades hasta militares. Y eso pues creo que nadie lo podría debatir. No quiere decir que, o sea, pienso yo que tenemos que salir del juego del nacionalismo absoluto, porque yo soy muy mexicano y me encanta ser mexicano, pero tenemos que ver con objetividad a qué estamos jugando aquí, porque el juego también se puede tornar peligroso. El juego también puede ser muy, muy peligroso si no se sabe jugar bien. Y yo creo que hasta cierto punto es conveniente, porque no nos queda de otra, jugarlo lo mejor posible para dentro de lo que vamos a ir a negociar en estos meses, en este sexenio, con los Estados Unidos,
sea una negociación donde salgamos bien librados como país y además como socios. Va a ser muy complicado que México se desprenda de los Estados Unidos y se vuelva un país autónomo, algo así como, ya no existimos, no existe esta frontera, nosotros nos fuimos como que al mar, se separó la tierra y ahora estamos habitando en el Pacífico, o no sé, o sea, en alguna parte del mundo, porque por allá nos llevó la corriente, o sea, no va a ocurrir. Y esa es la jaula geopolítica de México. Estamos abajo de los Estados Unidos y estamos dependientes de los caprichos de Donald Trump en este momento y de las jugadas, como él dice, del art of the deal o de este arte de la negociación, de a como quiera expresarse, de a como quiera negociar, del andar cambiando fechas, del andar reduciendo o no aranceles, del andar felicitando y después aborreciendo a los políticos, del estar amenazando a las instituciones financieras o incluso también a los propios empresarios, etcétera. Entonces, son señales de alarma y son señales de alerta que indican que estamos abiertos o no para negociar en los términos en que se nos indique. Eso es lo que yo veo en términos generales. No me gusta o podría gustarme, pero sin embargo, estamos hablando de temas neutrales y objetivos en donde de forma cruda prácticamente nos están sentando a negociar y lo que más nos conviene es negociar. Y si no lo hacemos, si no negociamos, evidentemente con la mejor capacidad de negociación que podamos tener y ofrecer en la mesa, pues francamente yo pienso que corremos peligro. Sí, sí, no por nada este último episodio del podcast donde hablamos de México en los BRICS obedece bastante a lo que dices porque fue como una especie de movimiento tal vez inesperado para algunos en Estados Unidos, algunos diputados, bueno, representantes en su zona, en su país, porque genuinamente esta fue como una especie de jugada, la visita del canciller a la cumbre de los BRICS en Río, como para tratar de hacer entender a Estados Unidos que hay cierto tipo todavía de soberanía, ¿no? Y que hay cierto tipo de resistencia a lo que es la economía estadounidense global, ¿no? A la globalización de la economía estadounidense. Sin embargo, es solamente una jugada, no es como que México hizo algún tratado con China donde está, al contrario, México ha puesto aranceles a China, México ha evitado el dumping de China, no solo para proteger su mercado nacional, sino también el de Estados Unidos. Entonces, pues realmente, como bien dices, Estados Unidos es el que va a ganar, es el que tiene el sartén por el mango, es el que busca ganar al menos en su negociación próxima con sus aliados para conformar su bloque, que es lo que estamos viendo hoy en día, política de bloques. Estamos viendo el de BRICS y estamos viendo, claro, el de Europa, Estados Unidos, Europa Occidental específicamente. Entonces, pues la idea es que Estados Unidos va a ganar frente a los aliados que tenga o a los aliados que quiera tener en ese bloque. Haya la resistencia que haya. Porque, pues sí, Donald Trump no va a estar para siempre en el gobierno, salvo que Donald Trump haga algo para que pueda reelegirse, como ya lo he coqueteado. Sin embargo, yo dudo mucho que eso vaya a suceder. Yo creo más bien que el movimiento MAGA se va a perpetuar con figuras como J.D. Vance seguramente, o como tal vez Ted Cruz incluso, si se vuelve un movimiento un poco más conservador, seguramente elegirán a un perfil como estos, pero son perfiles que al fin y al cabo van a tener todavía la retórica de Donald Trump porque entienden y leen el juego que se están jugando hoy en día, que es la hegemonía del mundo. Y pues ya para concluir, yo diría, Isma, que el mexicano promedio pues debería irse con cautela en sus decisiones financieras y económicas el día de hoy, debido a pues este encarecimiento, sí, de los productos básicos, este aumento de los precios de la gasolina, dado los conflictos que vemos en Medio Oriente y que ya hemos explicado, y también que debería pensar, si eres un exportador sobre todo, en otros mercados que sean un tanto amables, por ejemplo, mercados latinos, ¿no? Hay mucho poder adquisitivo todavía en Colombia, en Uruguay, en Panamá, en países donde la economía local todavía depende mucho de las importaciones y donde todavía hay poder adquisitivo. Entonces, yo diría que esa es una de las medidas que puedo sugerir. No sé si tú para concluir quieras decir alguna. Sí, yo creo que
Yo creo que es tiempo de ser prudentes. Yo creo que es tiempo de actuar con prudencia en cualquier sector de México, desde el sector político, el sector empresarial, el sector académico. Me llamó mucho la atención y después podremos tocar otro tema sobre la gentrificación, ¿no? Yo creo que ahorita todo lo que podamos decir a nuestro favor va a ser usado en nuestra contra. Y en Puede ese ser. sentido, tenemos que entender cómo opera la propaganda, cómo operan los medios de comunicación. Y no nos conviene ahorita, o sea, nos conviene ser como lo que hizo China, literalmente. Se quedó callado, agachó la cabeza durante una década, 2 o 3, y se puso a trabajar. No estoy diciendo que seamos agachones ni que tengamos que agachar la cabeza ante cualquier afrenta. Estoy diciendo que nos conviene ser inteligentes. Y cuando hay astucia y hay inteligencia, el juego se vuelve muy largo y no corto y abreviado porque somos imprudentes. Entonces, en un juego de ajedrez o en un maratón, el juego es de largo plazo. La política es de largo plazo. La geopolítica es todavía más larga que la propia política. ¿Por qué? Porque así como hay reconfiguración de países, hay reconfiguraciones de imperios y de fuerzas. Y en ese sentido, nos conviene malabarear lo mejor posible. Yo creo que México tiene una gran escuela y tradición diplomática que no solamente se extiende al tema de oficialmente lo que quiere decir el cuerpo de relaciones exteriores o los consulados o las embajadas, sino que yo considero personalmente que el mexicano es muy buen diplomático en donde esté. Por eso al mexicano se le quiere en donde esté. Por eso al mexicano se le recuerda de dónde se va. Y por eso al mexicano se le abren las puertas a donde vaya. Y en ese sentido, si nos ponemos a pensar y ponemos a actuar con prudencia, con decisión, pero también nos sentamos en nuestro sitio a negociar, podemos encontrar que tenemos la fuerza para negociar también de lo mejor posible, para lograr lo mejor posible para el país. Eso es lo que pienso. Yo creo que hay la capacidad en México para poderlo hacer. Yo creo que muchas de esas decisiones no van a ser populares. No estoy considerando que vaya a haber aprobación de la propia población cuando se lleguen a hacer los acuerdos, pero como población en general tenemos que tener perspectiva, como gente que somos amateur de la diplomacia, si lo queremos ver así, o los que estamos fuera de la política internacional. Tenemos que ver que a veces para ganar hay que ir sacrificando 2, 3 piezas, pero al final el movimiento para ganar es último en el sentido de poder asegurar la supervivencia. En cualquier juego se sacrifican piezas. Sí. Solo hay que ser atentos y sacrificar las piezas que son dispuestas de sacrificio. Y en ese sentido yo creo que tenemos la ventaja, porque somos también el mayor socio comercial de los Estados Unidos por conveniencia. Y hay que sacar provecho de ello. Sí, sí, así es. Hay que saber jugar, hay que saber malabarear, como lo hemos dicho también en este podcast, que es una posición que nos tocó a México como país en la arena internacional y pues también nosotros como mexicanos, mexicanas, saber malabarear nuestras posiciones y nuestro know-how, que es muy requerido en todo el mundo. Sin más, pues muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que el sábado 19 tenemos el primer taller abierto al público en general, 2 horas nada más, donde les vamos a enseñar cómo navegar en esta pandemia de la infodemia, en esta pandemia de las fake news y de información que no sirve y de propaganda, para poder tener mejores herramientas para saber qué es cierto, qué no, y cómo reaccionar y cómo analizar ante un escenario mundial pues incierto y bastante caótico. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Bye. Chao.